bueno es encontrarnos nuevamente en un momento tan especial como lo es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar el tema número 4 de esta serie de los hijos de Dios. El tema anterior que estudiamos fue acerca de lo que la Biblia define de lo que es pecado. ¿Qué es pecado? La Biblia dice que pecado es transgresión de la ley de Dios. Pero también dice que toda injusticia es pecado. Por lo menos son dos definiciones importantísimas que nos presenta la palabra del Señor. El tema en esta ocasión es el propósito redentor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en Primera de San Juan capítulo 3, versículo 5 y el versículo 8 nos presenta dos propósitos especiales por los cuales el Señor Jesucristo vino a esta tierra. La palabra del Señor dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El versículo 8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Observemos lo que nos enseñan algunos textos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de lo que ocurrió en ocasión de su primera venida a esta tierra. Nosotros conocemos la historia de cómo Jesús nació como un niño de la Virgen María por bendición del Santo Espíritu. La palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste. Jesús vino a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios había llamado y escogido. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios. La palabra del Señor dice que hubo personas que recibieron al Señor Jesucristo. Y nosotros hemos abierto también nuestro corazón al Señor Jesucristo. Por lo tanto, una vez que hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesucristo y lo hemos recibido en nuestra vida, nos ha dado, por lo tanto, potestad para ser hechos hijos de Dios. Primera de San Juan capítulo 1, versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús es la vida, el dador de la vida. La palabra del Señor aquí en Primera de San Juan capítulo 3, versículo 5 y el versículo 8 nos presenta que nuestro Señor Jesucristo apareció en carne humana, siendo Dios, creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo. Tomó forma humana para venir a esta tierra y rescatar a la humanidad perdida que había sido atrapada por el enemigo, por Satanás. Jesús vino para resolver el problema del pecado, para darle solución a esta mancha de pecado que había llenado toda la tierra y la vida de los seres humanos. Pero también vino para destruir las obras de Satanás. Todo aquel que se complace con el pecado es obra del diablo. Es fruto del enemigo de Dios. Si es así, los creyentes, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no debemos de tener nada que ver con el pecado o con el que originó el pecado.
El hacer causa común con el pecado es hacer causa común con Satanás. Y por lo tanto estaríamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a 1 de San Juan capítulo 3 versículo 5, Jesús quita nuestros pecados. Y el quitar nuestros pecados tiene que ver con que Él está dispuesto a salvarnos, a rescatarnos, a sacarnos de las garras de Satanás. Esta afirmación de San Juan en el versículo 5 del capítulo 3 de 1 de San Juan parece ser una alusión a lo que se menciona en palabras de Juan el Bautista en San Juan capítulo 1 versículo 29, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Jesús fue para ser bautizado y entonces Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, por inspiración del Santo Espíritu, Juan el Bautista pudo vertir tal declaración. Él se dio cuenta, él supo por inspiración divina que ese personaje maravilloso que venía hacia él para ser bautizado, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, venía con el propósito de quitar el pecado de toda la humanidad, a rescatar al ser humano y a aquellos que quisieran ser rescatados por nuestro Salvador. Ahora, notemos en la palabra del Señor de qué modo Jesús logró realizar esta tarea de quitar el pecado de nosotros, de rescatarnos del poder del pecado, del poder de Satanás. Cómo Él nos trajo esa salvación tan maravillosa de la cual hoy en día nosotros podemos acudir al trono de la gracia de nuestro Dios para el oportuno socorro. La palabra del Señor dice que no fue fácil. Costó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 26 y el versículo 28. La palabra del Señor dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero miren, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El apóstol menciona aquí que fue necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para quitar de en medio de nosotros el pecado. Y dice aquí: así también Cristo, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en ocasión de su segunda venida, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Estas son impresionantes y maravillosas noticias. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció para quitar nuestros pecados, para llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Primera de San Juan capítulo 2 versículo 2 dice que nuestro Señor Jesucristo es la propiciación o el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cada ser humano que ha existido en esta tierra y que existirá en esta tierra tiene la oportunidad de apropiarse de ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo para ser rescatado del poder del pecado, del poder de Satanás. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 10, el apóstol San Juan dice: en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en sacrificio por nuestros pecados. Oh, queridos amigos y hermanos, el amor de Dios es tan profundo,
tan inmenso, tan infinito, que dio a su único Hijo unigénito, a Jesús, lo envió a esta tierra para ser sacrificado por nuestros pecados. Por eso la palabra del Dios dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios y la hermosa disponibilidad de nuestro Señor Jesucristo de ofrecerse para rescatar a los seres humanos que queremos ser salvos. Impresiona la descripción que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que el mismo Juan que escribe primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio de Juan hace aquí en Apocalipsis. Notemos lo que dice la palabra del Señor hablándonos acerca de ese sacrificio, cómo lo logró Jesús, cómo realizó el quitar el pecado y destruir las obras del diablo. La palabra de Dios dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. La palabra de Dios dice aquí que Jesús nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. La sangre carmesí, la sangre derramada allá en la cruz del Calvario, fue para lavarnos nuestra vida pecaminosa y presentarnos limpios y purificados delante de nuestro Dios. Ahí encontramos uno de los llamamientos del apóstol Juan, que dice que Jesús quiere que seamos purificados. Somos purificados por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, en primera de Juan capítulo 3 versículo 5, nuestra lectura bíblica, no se nos dice directamente cómo Jesús quitó nuestros pecados. No se nos dice. Porque dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados, pero no se nos dice cómo lo logró. Sin embargo, el contexto que aparece de primera de Juan y del Evangelio de San Juan nos aclara muy bien que Jesús realizó toda esta obra de salvación por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Mientras el libro de Hebreos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo quitó los pecados de toda la humanidad por su sacrificio, muriendo en la cruz del Calvario. Apocalipsis nos enseña que Jesús nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre. Por eso el apóstol San Pablo dice en Romanos: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue necesario el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no murió como un criminal. No murió como un revolucionario que había traído una teoría diferente. Jesús murió como el Salvador de los seres humanos, como el sacrificio de Dios para rescatar a la humanidad. Eso pasó allá en ocasión de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya no vendrá sujeto para ser sacrificado, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a rescatarnos, a llevarnos a sus moradas eternas. La palabra del Señor también enfatiza la absoluta ausencia del pecado en nuestro Señor Jesucristo. Jesús cargó con los pecados de la humanidad, pero Él no
tenía pecado. Dice la palabra del Señor, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, y dice, no hay pecado en Él. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Jesús, un ser sin pecado, no murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Lo que era necesario para que su muerte en la cruz pudiera salvarnos. Los falsos maestros en los tiempos de Juan no pudieron comprender plenamente al menos dos cosas del plan de salvación: el verdadero valor de la cruz, los alcances de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, y no entendieron la muerte sustitutiva de nuestro Señor, en nuestro lugar, de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él logró para nosotros. Él tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros debíamos de tomar, lo tomó nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Salvador fue la única forma posible para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos ahora tener la oportunidad de ser salvos, y que tuviéramos esa esperanza de la vida eterna. Querido amigo, en tus propias luchas con el pecado, en tus propias luchas con el sentimiento de culpa, en tus propias luchas con el temor, con el miedo, en tus propias luchas, en tu falta de seguridad, ¿cómo responde la cruz del Calvario y lo que sucedió allí con la muerte de nuestro Salvador a todos estos desafíos que enfrentas en tu vida? ¿Cómo puedes aprovechar mejor la esperanza y las promesas que tenemos mediante nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? No solamente de recibir el perdón de nuestros pecados, sino también el poder para vencer el pecado del cual diariamente somos confrontados. Queridos amigos, el Señor Jesús nos da el poder y la fuerza para vencer. Y aquel día, cuando nos encontremos con Él, no nos vamos a encontrar porque fuimos buenos, sino porque confiamos en su poder y en su gracia. Permíteme orar por ti en esta hora. Padre querido, gracias por el sacrificio del Señor Jesús. Gracias por su obra salvadora. Gracias porque si Él no hubiese venido a esta tierra, nos hubiéramos perdido para siempre. Pero ahora tenemos una esperanza y una promesa. La esperanza del retorno de Jesús y que vamos a ser salvos por Él. Gracias, querido Padre, porque todos podemos tener esa esperanza. Que el Señor pueda manifestarse siempre en nuestra vida. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén.